Tutsa pichu ai chunchkar se sashito Inskurir matar maputi Mukpari hucher min sita sandarsan Konform hawa Tutsa pichu ai chunchkar se sachitu Inskurir matar maputi Mukpari hucher min sita sandarsan Konform hawa. Bienvenidos a todos, a todas, a todes, muy buenas tardes. Es un gusto que nos acompañen en esta nueva sesión del conversatorio virtual que llamamos Norparicuni, el mundo de las migraciones, experiencias y narrativas de vida. Agradecemos mucho su presencia, su participación en este espacio de diálogo, en este espacio de reflexión en torno a las experiencias migratorias que viven los pueblos indígenas, en particular el pueblo purépecha, y sobre todo en México y en Estados Unidos. Este conversatorio lo organizamos el Observatorio Regional de las Migraciones del Colegio de Michoacán, la Red Corimi y la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, bajo la coordinación de su servidor Gustavo López, de José Roberto González de la ULIM, de Rosario Nini Silva de la Universidad Michoacana y la maestra Rosario Nini Silva del Colegio de Michoacán y la maestra Maricruz Ríos de la Universidad Michoacana. El objetivo que nos hemos puesto en este conversatorio es generar un espacio de diálogo, un espacio de reflexión sobre las migraciones indígenas en general, pero como decía, con énfasis en las migraciones purépecha. Y para esto integramos narrativas, integramos experiencias que nos permitan comprender esa enorme complejidad que tienen las migraciones y los desafíos que también presentan los procesos migratorios en la actualidad, orientándonos siempre hacia la solidaridad y el reconocimiento de la diversidad. Y en el marco del 30 de abril, el Día del Niño, hemos titulado esta sesión, la sesión número 4 de este año del conversatorio, La niñez purépecha en los procesos migratorios México-Estados Unidos. Y el propósito que tenemos en esta sesión es analizar la vida cotidiana, los dilemas y las diversas situaciones que viven los niños y las niñas purépechas en los contextos migratorios, tanto en México como en Estados Unidos. Y lo hacemos examinando cómo los procesos de movilidad transforman la vida comunitaria y transforma también las estructuras de cuidado de estos niños y niñas en las familias. La migración es, como todos lo sabemos desde hace ya décadas, un drama humano con implicaciones tanto para quienes se van como para quienes se quedan en sus pueblos, en el terruño. Para la niñez purépecha, la ausencia de la figura paterna o de la figura materna, o de los dos en muchos casos, desencadena procesos de distanciamiento, de desarraigo, de soledad, y transforma su realidad cotidiana en los ámbitos personal, escolar, familiar, desde luego. Y para nosotros, pues, es imperativo analizar estos impactos desde una perspectiva que reconozca a los niños y niñas como actores sociales, con sujetos sociales con agencia, con derechos plenos, independientemente de si están solos en sus comunidades porque sus papás migraron o si están en los Estados Unidos como migrantes ellos mismos. Entonces, en esta sesión, en este diálogo, en este espacio, nos proponemos explorar los dilemas sociales, los dilemas familiares, los dilemas identitarios, escolares, psicoemocionales que enfrentan los zapicha, los niños, así como las estrategias de afrontamiento, de adaptación que
que como agentes, como sujetos sociales con agencia, los niños despliegan en donde estén. Entonces buscamos orientarnos pues hacia la solidaridad y el reconocimiento de la diversidad, garantizando siempre el interés superior de la niñez y la protección de su bienestar integral en contextos de movilidad a partir del marco jurídico que México ha firmado de la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la ONU en 1990. Y también en México, como derivación de esto, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, ese conversatorio pues busca reflexionar estas dimensiones de manera conjunta, dialógica con nuestros panelistas para intercambiar experiencias tanto académicas como personales, con énfasis en la migración, en la niñez purépecha en contextos migratorios. Entonces los invitamos a que nos escuchen, a que se queden durante todo el tiempo que dure este conversatorio para poder tener más información sobre la compleja situación que viven los Zapicha en México y en Estados Unidos. Maricruz. Nachos que, Ah, perdón, perdón, eh, Roberto, sí. na- nachos que yaminducha. En Gatsimbamin acá, y Wandonskolik, en Galikulk, Norparikuni, el mundo de las migraciones, experiencias y narrativas de vida. Yash Akash, Tam Wandonskolikuan. Y Wandonskolikua, Olestikushati, Ker Jorenperak, en Alink, el Colegio de Michoacán, Observatorio Regional de las Migraciones Hueratin, Kaolestikushati, Red Corimi. Joremperak, Universidad de las Lenguas Indígenas de México, Chamashich, Jorempirich, en Kunaka, Indest, Gustavo López Castro, José Roberto González, Rosario Lini Silva, Maricruz Velázquez. Iwan Nonskolik, Kuchay Sheratzich Pan, Himboka Ikutzi, Indest Zapicher, Ka Iwan Daniek Halashin, Huiripuchar Nani Tamakulk, Nahamshing, Andish Werk, Kanahamshing Hinem Motsitin, Palikutin. Kamen kishish nomás iman eran untashaka, eshkachkanjiluk, anchikulikimbok, estumin himbok, hiringantan. Kamen chamirikul singash, esapich halashka, esapich komni tamakulshin. Ishu iré tuchar en Chachalik, México, Kahnien Palikutin, en Galink, Estados Unidos. Himbosh kaniko, cesati yash en Eswandonskulie, nani tamakulsheki sapich, tatakech kananakech. Imboshi salira a escuchar Guanonsculicuen, Nitamaculic, Zapiche, la niñez purépecha en los procesos migratorios México-Estados Unidos, Kayash Pimalieshkash, Jorempirichan, Engashmitic, Nanitamaculishaki Zapich, Nash Hamshi Zapich, par Iriekan en Tatembech o Nandich, no halak, Nech Quashi, Nech Quiriperashi, Nech Hamshin Pamien y Mech en Weta Bartat Hembe Chalanga no Nirak Pamiech porque no Hortalashingesh. Imboshkani Kambakit Ingutzi en Hindeka, abril en Sapich, Quinchikumin Antak, Indreita de abril o Polembo Alipingesh Mae Quas Tembin Julietico. Imboshish Pimalik, Jorempirin, Aletia Danae Vargas, Capimalishkesh, Maestra Adisara Elena, Cajorempirin, Perla López Bautista, Ich Jorempirich ka en Guanonskule han hasta tishitzin. Ambe shukulin aquí huchar sapicha ningon. Engash nirak palikun ka engas tushno nirak palikun kanani tamakulishikish. Mochishi alira kuchar Guanonskulikwan. Ni tamakulik sapicher. Shankish kushikhen alie kayash hipimal shink. Jorempiri Maricruz paritzin alichentan nengas zimbamin acá. Muy buenas tardes a todas. A continuación voy a leer la semblanza de las personas que nos acompañan en esta tarde para participar en esta sesión de abril de Norparicuni. Tenemos la participación de la doctora Aletia Danae Vargas Silva.
Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctora en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente labora como profesora investigadora asociada en la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás. Desde el año 2010 forma parte del cuerpo académico Educación, Cultura y Procesos de Aprendizaje, a partir del cual ha participado en proyectos de investigación e intervención en comunidades de destino de familias jornaleras agrícolas migrantes, así como con población infantil en situación de migración internacional y de vulneración social. De manera particular ha trabajado en temas de participación infantil, derechos de la infancia, inclusión escolar y procesos formativos con profesores y profesoras en la divulgación de los derechos de la infancia. En los últimos años ha explorado la relación socioespacial que los niños y niñas construyen en los espacios urbanos. También vamos a contar con la participación de la maestra Adisara Elena Vega Gallardo. Ella es licenciada en Derecho con enfoque internacional por la Universidad Internacional Jefferson y cuenta con una maestría en Políticas Públicas por el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente cursa un doctorado en Políticas Públicas en el mismo centro de estudios de posgrado antes mencionado, y su tesis doctoral se ha centrado en la investigación de acogimiento familiar y la adopción en México. Su tesis de maestría se enfocó en la adopción de las niñas y niños y adolescentes con enfoque en el principio del interés superior del menor. Su línea de investigación analiza la unificación normativa y su impacto en la protección infantil. Integra perspectivas jurídicas y de políticas públicas bajo el enfoque de protección integral de la infancia. Su trabajo busca incidir en políticas públicas más coherentes bajo el eje del interés superior del menor. Y por último, vamos a contar también con la participación o contamos con la participación de la maestra Perla López Bautista. Ella es originaria de la comunidad indígena de Cheranástico, Michoacán. Tiene una licenciatura y maestría en psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y cuenta con un diplomado en primeros auxilios y psicológicos para personas migrantes, refugiados y desplazados. Ha tenido estancias académicas en la Universidad de Toronto, en Canadá, y en la Universidad de Nayarit. Fue galardonada con la presea Heréndira en la categoría Mujeres destacadas en la ciencia, tecnología, autonomía económica y que ha impulsado a otras mujeres en dichos ámbitos. Es integrante y fundadora de la red Corimi, promoción de la salud, educación y bienestar psicosocial en comunidades rurales y migrantes. Fundadora de la red de mujeres transnacionales. Ponente en diversos eventos académicos como congresos, coloquios, encuentros, capacitaciones, talleres, presentaciones de carteles con temas sobre mujeres indígenas, violencias de género, empoderamiento, mujeres purépechas, feminismo, recursos psicológicos, migración, remesas, lengua materna, educación inclusiva, entre otros. Actualmente es profesora de asignatura en la Facultad de Psicología, Unidad Uruapan, y coordinadora de la Escuela de Música Taret Himank EMC y coordinadora de la Red de Mujeres Constructoras de la Paz. Bueno, agradecemos de antemano la participación de todas de las maestras y doctoras que esta tarde nos acompañan y le doy el uso de la palabra a los doctores para dar inicio con el conversatorio. Muchas gracias. Muy bien, para dar inicio a esta charla y este conversatorio, pues la verdad es un gusto y un honor que nos acompañen. Y qué mejor que ustedes que han estado de cerca y que han acompañado y han observado lo que ha pasado con la niñez. Y hemos creado bloques de temas y preguntas. Y el primer bloque lo hemos titulado Los dilemas que enfrenta la niñez purépecha en los contextos migratorios. La partida de un ser querido hacia el norte suele vivirse en el hogar como una pérdida o un abandono, generando sentimientos encontrados de coraje y hostilidad por el sufrimiento causado. Los hijos de migrantes son actores inmersos en esta dinámica que resienten con mayor fuerza la separación durante la infancia y la adolescencia. Hemos titulado este bloque de esta manera porque consideramos que muchas veces se ha invisibilizado, ¿no? ¿Qué sucede con la niñez, con la adolescencia?
en estos procesos migratorios, es decir, poco se habla, poco se menciona tanto de los que migran junto con los padres o familiares migrantes y como los que se quedan. Y la pregunta que les voy a hacer a las tres panelistas es la siguiente. ¿Cómo viven la niñez purépecha, perdón, cómo vive la niñez purépecha la ausencia corta o prolongada del migrante? ¿Cuáles son los retos y obstáculos que tiene que enfrentar en la sociedad? Eh, pues yo invitaría a las panelistas a que nos ayuden a responder esta pregunta y si les parece, pues en el orden que las presentaron, iniciamos de esa manera y luego quizá hagamos una rotación. ¿Les parece? Claro que sí. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir este espacio con todas ustedes. Bueno, pues esta pregunta a mí me generó varias líneas de reflexión que espero pues no demorarme, justo también por escuchar a mis compañeras y poder profundizar en el diálogo. La palabra con la que titularon este apartado, que es los dilemas, me hizo mucho sentido porque creo que de inicio pues los que estamos aquí sabemos que la migración de inicio no es que sea buena o no es que sea mala, no es que tenga efectos negativos o efectos positivos. Entonces, pues de inicio como fenómeno psicosocial, pues depende, ¿no? Creo que depende de varios elementos y de manera particular diría que desde la experiencia de investigación que hemos tenido con varias compañeras desde la red Corimi, desde varias tesis en la Facultad de Psicología, pues uno de los elementos que me gustaría comentar es la reconfiguración familiar que se desarrolla a partir de la migración. Porque entonces, a partir de la partida, valga la redundancia, la partida de un ser querido puede ser vivido en efecto como abandono. Recuerdo en mi tesis de licenciatura hice el trabajo de campo en Arantepacua y entonces recuerdo cuando las infancias me contaban que un día, algunas infancias decían, pues es que un día desperté y ya no estaba mi papá o ya no estaba alguien, ¿no? O mi hermano. Y entonces, justo pensando en los derechos, que ya luego los retomaremos, decían, me hubiera gustado despedirme, ¿no? Sin embargo, luego la familia puede reconfigurarse de tal forma que esa ausencia sea menos que la ausencia física, ¿no? Tengo en este momento unas tesistas que están por titularse que hicieron una investigación con respecto a la compañía en la crianza de hombres migrantes, a diferencia de hombres que están en la comunidad. Y esto más bien es en la zona oriente del estado. Y entonces nos encontramos con que en varias familias hay mayor presencia de los hombres migrantes, vía telefónica, vía mensajes, incluso algunos acompañan a hacer la tarea, ¿no? Entonces yo ahí puntualizaría el tema de la reconfiguración familiar y las redes de cuidado, que no necesariamente son familiares, sino en las comunidades purépechas, es que muchas de estas redes de cuidado son comunitarias, son familiares extensas y eso pues favorece mucho la distribución o la redistribución de tareas, de roles, de responsabilidades, de regaños incluso, y que pues eso puede favorecer em, que esa ausencia se viva de una forma em, menos dolorosa. Y que claro que aquí también nos hemos encontrado con algunos elementos de dificultades de expresión emocional ante esa ausencia, pero vuelvo a plantear como que luego más bien me atrevo a decir que depende de cómo se reconfigura la familia y la comunidad en función de la ausencia. Me quedaría aquí para escuchar a mis compañeras. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Letia, sin duda, ¿no? Muy importante, muy interesante, su punto de vista y ahora vamos a escuchar a la maestra Adisara. Adelante, maestra Adisara. Muchas gracias. Pues sí, concuerdo en muchos aspectos con lo que compartió la doctora. Y sin embargo, yo quisiera empezar
definiendo lo que significa el principio del interés superior del menor, ¿no? Creo que para mí, como es un poco más mi enfoque, creo que para mí es sumamente importante como definirlo. Y el principio del interés superior del menor en conceptos básicos, en un concepto un poquito más coloquial, es simplemente que el derecho del niño se pondere por encima de cualquier otro derecho, ¿cierto? Y este principio lo tenemos respaldado en diferentes convenciones internacionales, está también en nuestra Carta Magna, etcétera. Ahora, ¿cómo se ve este principio en una situación migratoria? Y también aquí quiero hablar muchas veces de, más bien, de los casos que nos lleva a la migración, ¿cierto? Eh, Se da muchísimo, no solo en México, sino en general en Latinoamérica, este caso de migración en el que las personas no- normalmente no por gusto, sino por una cuestión de necesidad, eh, se ven en esta situación en la que tienen que emigrar normalmente hacia los países del norte para conseguir una vida más digna. ¿Qué es esto? ¿Esto qué significa? Estamos hablando incluso de derechos humanos, ¿cierto? Que el acceso a la salud, que tal vez el acceso a una mejor condición económica, etcétera. Ok. Dejando esto estipulado, es un poco complicado hablar del interés superior del menor y de las implicaciones que esto conlleva, porque dejando ya claro que lo que sucede con la migración es que las condiciones que ya se generaron en el país no son las ideales, ni para los niños, ni para las familias, etcétera, y que ya estamos entrando en esta necesidad, entendemos que la migración puede ser un beneficio para el niño respecto a tener una mejor vida, respecto a tener tal vez un mejor aprovechamiento educativo, eh, etcétera, etcétera. Pero también es sumamente importante considerar lo que comentaba la doctora, ¿cierto? Los efectos psicosociales que puede traer esta ruptura familiar para el niño. Entonces, muchas veces, y quiero partir desde el punto de que el niño aún no tiene, en muchos casos, dependiendo de la edad, pero aún no tiene una condición para entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué papá, no es siempre el caso, pero sí es una estadística? ¿Por qué papá se va de casa? ¿Por qué papá tiene que viajar hacia el extranjero? ¿Por qué ya no lo puedo ver? ¿Por qué tengo que hablar con él por teléfono? ¿O por qué lo tengo que ver en videollamada? Y son casos complicados. Ahora, también estamos partiendo de que la situación en México e incluyendo situación en un contexto indígena no es siempre la ideal. Ideal considerando en general el contexto que todos podríamos tener, papá, mamá, hijos, ¿no? Pero las familias no están siempre configuradas de la misma manera, no están siempre así. Y mucho menos después de lo que hemos vivido a raíz del COVID-19, a raíz de la pandemia. Entonces también eh, tenemos la ausencia y el deceso de muchísimos padres y madres de familia. Y muchas veces los menores incluso tienen que quedarse eh, con abuelitas, tíos, lo cual pues realmente es una ventaja poder contar con un apoyo familiar grande y un apoyo familiar sostenible. Pero sin embargo, el niño sigue estando en este contexto en el que primero no entiende lo que está pasando y justo surge aquí esta ruptura afectiva y una ruptura simbólica. Y existe una teoría llamada teoría del apego, eh, que fue hecha en 1969. Y la teoría del apego nos habla muy claro respecto a este cuidador principal y la figura que el cuidador principal tiene para el niño. Y que muchas veces esta figura perdón, esta ausencia de cuidador principal puede generar un apego inseguro en el niño, lo que se puede traducir en muchísimos aspectos o en muchísimas consecuencias. Puede ser ansiedad, puede ser ambivalencia emocional, incluso algunos tienen este retraimiento, ¿no? Y eh, de nuevo, esto tal vez un poquito más hacia el contexto que yo he tenido la oportunidad de investigar, hacia un contexto de
abandono, que en este caso no es un abandono lo que el niño está sufriendo, sin embargo, sí es una condición que para el niño, para la perspectiva del niño, que de nuevo no comprende en algunos casos, podría equiparársele. Más aún, creo que todavía en algunos casos seguimos con un contexto tabú respecto a la parte de la migración, incluso dentro del ámbito de los mismos niños, que si todavía sigue siendo un estigma que es un hijo de migrante, ¿no? Creo que también muchas veces los niños se pueden enfrentar hacia un contexto en el que esto todavía sigue siendo tabú. Ahora, ¿qué otra cosa creo que o considero, con base en todo esto, que se enfrentan los niños? Una sobrecarga de responsabilidades, porque al final de cuentas ya lo platicábamos ahorita con la doctora, ¿no? Pero hay esta reconfiguración familiar. ¿Qué pasa con una reconfiguración familiar, con una reestructuración familiar? También en algunos casos sucede que los mismos hijos, los mismos hermanos tienen que hacerse cargo de los hijos más pequeños, ¿no? Y esto también es una carga de responsabilidades, lo que también podríamos llamar como una adultificación de un menor. Y también volviendo un poquito a este contexto indígena, este contexto purépecha, es que también es imperativo entender que en este contexto no existen los mismos servicios o las mismas oportunidades que se podrían tener en una ciudad. ¿Y qué significa esto? Que tenemos un limitado acceso a servicios. Ejemplo, el servicio a la educación, pero sobre todo en este contexto, el servicio a la salud mental, que muchas veces incluso también se sigue considerando en muchas ocasiones como tabú, ¿no? El hecho de tener que ir con un psicólogo para platicar sobre los problemas que estás viviendo en casa, el hecho de tener que ir con un psiquiatra. Si aquí es tabú en lugares en donde el acceso a estos servicios no es tan claro o no es tan accesible, es muchísimo más complicado. Y para terminar ya mi participación sobre esta pregunta en específico, es que eh, esta migración no es solamente la separación familiar, sino que también es una reconfiguración emocional de la infancia. Un niño que crece con ambos padres presentes físicamente no va a tener el mismo desarrollo que podría tener un niño en esta situación. Y con esto termino mi participación. Muchas gracias, Adisara. Creo que tanto la participación de la doctora Letia como la tuya nos van vinculando al segundo bloque. Y yo quisiera mencionar y enfatizar sobre la despedida y sobre estos efectos psicosociales. Y rápidamente, como comercial, hace 25 años, alrededor más o menos, cuando yo estaba en la secundaria, tuve un compañero que estaba transitando pues apenas de la niñez a la adolescencia, iba en primer año y él entró a un internado en Tacámbaro, Michoacán. Fue la última vez que vio a su papá. Su papá nomás fue a meterlo al día de clases y cuando él preguntó por su papá a la semana, pues le dijeron que se había ido a Estados Unidos. Los amigos, pues lo tomamos como en juego, en broma, pero él psicológicamente se sintió bien afectado y como lo que decía Letia, ¿no? Él buscaba una respuesta de despedida, porque nunca le dijo que se iba a Estados Unidos. El papá acaba de regresar hace unos 3 4 años y pues imagínense casi 20 años ausente de 25 años del papá. Es un shock psicológico fuerte. Muy bien, entonces ahora le cedo la palabra a nuestra panelista Perla. Adelante, Perla. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio e igualmente pues concuerdo con lo que comentan mis compañeras, pero me gustaría como contextualizar un poquito más justo las experiencias que viven estos niños en comunidades indígenas, ¿no?
Yo creo que esta ausencia pues se va a vivir diferente para los niños que se fueron con sus papás a Estados Unidos, para estos que han regresado y tienen que adaptarse o readaptarse a la comunidad, y para los niños que se quedan. Igualmente, yo creo que pues esta ausencia se vivencia dependiendo de la experiencia que les haya tocado pues vivenciar. Eh, yo aquí de manera como muy directa bueno, me ha tocado pues escuchar y ver que pues hay niños que sí extrañan, por ejemplo, si son de los que han sido regresados de Estados Unidos, así de un día para otro, que los papás hayan dicho, pues nos vamos a regresar a México, a Michoacán, y al grado de que estos niños solamente hablan el inglés porque su lengua natal pues fue el inglés. Regresen a una comunidad originaria y primero pues tienen que entender en qué contexto están entrando. Entonces yo creo que es importante pues adentrarnos un poquito más las experiencias que les toca vivir cada uno. También, por ejemplo, aquí en las comunidades hay muchos niñas y niños que su sueño es algún día pues ir a Estados Unidos. Entonces, esa ausencia de papá y mamá no es igual que de un niño que vive en la ciudad y que su papá se fue a Estados Unidos. Entonces, para muchos niños y niñas, el objetivo de vida es algún día ir a Estados Unidos y cumplir su sueño americano. Entonces, pero también sí hay esta otra parte de la reestructuración familiar, del abandono emocional, porque pues sí, obviamente hay niños que justamente les toca cargar con la familia, pero además con el cuidado de la casa, porque hay muchos papás que les dicen, ya me voy a Estados Unidos, tú te quedas y como eres el hijo mayor, tú te encargas de tu mamá, de tus hermanos y de la casa. A mí me tocó pues vivir de manera directa unas experiencias que compartí con las mujeres que participaron durante mi tesis de maestría, en donde ellas comentaban que pues hay niños o hubo niños que tomaron muy en serio el rol que les asignó el papá. Entonces, eran niños que decían, no mami, tú no puedes ir a tal fiesta, no, porque yo estoy al cuidado o estoy a cargo de ti, de mis hermanitos, perdón. Entonces, y cómo les afecta esa autoridad también, ¿no?, hacia la familia. Entonces, sí es importante, por ejemplo, pues ver que muchos niños lo van a vivenciar de diferente manera. También me tocó escuchar a un niño que regresó de Estados Unidos, lo ingresaron a la primaria y pues la manera en que él se comunicaba con sus únicas dos hermanitas era hablando inglés a la hora del receso. Y era pues inglés, inglés, inglés. Y entonces va el maestro y el director y agarran al niño y le dicen, si volvemos a escucharte hablando inglés, te vamos a expulsar de la escuela. Entonces viene la mamá y me busca y me dice, oye, el niño ya no quiere ir a la escuela, necesito que le ayudes, acompáñalo. Y ya cuando me trae al niño le pregunto, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no quieres ir a la escuela? No, es que me dijo el maestro que en la siguiente que me iban a expulsar si yo volvía a hablar inglés, pero yo no puedo comunicarme de otra manera con nadie, pues porque los demás hablan purépecha, estamos en un contexto purépecha, pues no. Y pues él quería ya salirse de la escuela. Sí aguantó un año y después los papás lo tuvieron que regresar a él solito a Estados Unidos para que ya se pudiera como readaptar un poquito mejor. Tiene un año que regresó apenas. Entonces, pues claro que esta vivencia de cada uno de estos pequeños, pues es muy diferente. Yo creo que también a la par, como dice la doctora Letia, pues sí hay una reestructuración definitivamente en los roles familiares, ¿no? Y esto implica pues muchos cambios, muchísimos. También hay niños que, por ejemplo, quedaron a cargo de los abuelitos, de la tía, del tío, y sufren muchísima violencia. ¿Por qué? Porque pues no les dan la atención que necesitan. Hay papás que les mandan el dinerito para su semana, su mes, y hay tías o tíos que no les entregan el dinero, les limitan muchas cosas. He visto también, o me han comentado, madres que cuando los dejan a cargo en una casa de los suegros, no solamente el niño vive la violencia, sino también la mujer,
por parte de las suegras, los suegros, las cuñadas o cuñados. Entonces, pues sí, todo este fenómeno que sufren las familias en situación de migración, pues es muy lamentable porque para todos ellos pues se les está violando sus derechos, que uno de los principales, tanto para los niños como para cualquier, tener una familia, ¿no? Entonces, yo creo que estos derechos son vulnerados en estas condiciones y pues sería importante como profundizar un poquito más cómo se puede aportar para mejorar el cuidado o acompañamiento para las familias en situación de migración. Es lo que yo podría compartirles hasta el momento. Muchas gracias, Perla. Solo para redondear el bloque, creo que se empiezan a tocar temas muy centrales: reconfiguración familiar, reestructuración, derechos, efectos psicosociales, ausencia, ¿no? En contextos. Iniciamos la introducción, el doctor Gustavo y su servidor, yo en Purépecha, señalando que cuando hablamos de migración no solo nos referimos a la gente que sale, sino también la que retorna. Y para los que salen como los que regresan, tienen una situación muy compleja, tal como nos refiere Perla. Por ejemplo, llegan hablando inglés en sus comunidades y son rechazados, ¿no? O sufren esos obstáculos en la escuela, en la sociedad. Entonces es muy complejo este tema y creo que ha sido muy fructífero tratar este bloque. Entonces ahora le cedo la palabra al doctor Gustavo para pasar al segundo bloque. Adelante. Gracias, Roberto. Y me da mucho gusto tenerlas a ustedes tres aquí porque nos dan una perspectiva cada uno, ligada toda, pero cada una perspectiva desde sus ámbitos de especialización. Y les advierto, vamos a continuar con estos temas durante todo este conversatorio y si se dejan, los seguimos en otro. Sobre las mismas preguntas, sobre los mismos temas, porque la mera verdad es uno de los temas más importantes, a mí me parece, uno de los temas donde el sufrimiento humano se manifiesta de una manera patente como consecuencia de la migración. Y las preguntas que hemos pensado abren espacio para las tres, para hablar desde la psicología, sobre el bienestar emocional, desde la pedagogía, sobre el desarrollo y los aprendizajes, como no sé, Perla, o sobre los derechos que están en juego, como lo está haciendo también Anisara. Y la siguiente pregunta tiene que ver precisamente en ahondar con esto, la separación conyugal, el distanciamiento espacial, que no afectivo, como nos dice Aletia, o no necesariamente afectivo, porque me he encontrado también lo que encuentran sus estudiantes, me encontré yo varias veces en comunidades mestizas en el Bajío zamorano sobre todo, pero con sus bemoles. Después lo platicamos si quieres, Aletia. Pero bueno, en fin, esta separación conyugal, este distanciamiento geográfico, espacial, son experiencias de disrupción biográfica en los niños, disrupción que no sé, es muy importante y se ve en esto, pero no se reduce solamente a los efectos psicoemocionales, incluso psicopatológicos inmediatos, ¿no? Como irritabilidad, erosión de la autoestima, el repliegue de la confianza, ansiedad, incluso depresión, ¿no? Sino que reorganizan de una forma abrupta lo que podríamos llamar las gramáticas del afecto y la autoridad dentro del hogar. ¿Por qué? Pues porque la ausencia del padre migrante o de la madre migrante o de los dos no produce un vacío neutro, redistribuye las funciones, desplaza las jerarquías, reconfigura los vínculos de cuidado en condiciones sobre todo de incertidumbre, una incertidumbre sostenida y que afecta las relaciones y la forma de ver la vida de los niños. Y la pregunta tiene que ver precisamente con eso. ¿Cómo creen ustedes, desde sus perspectivas, que procesan estos niños, niñas, hijos, hijas de migrantes, estos efectos psicoemocionales, psicosociales que se derivan
de esta disrupción familiar. ¿Y en qué medida creen ustedes que la reconfiguración, porque ya las tres mencionaron la palabra reconfiguración familiar, cómo la reconfiguración familiar, la reconfiguración de roles, de autoridad, de afecto, de provisión económica, incide en el sentido de seguridad emocional y en la construcción de referencias de pertenencia de estos niños? ¿Qué nos pueden decir al respecto? Si quieren empezamos con Perla ahora. Muy bien. Este, pues yo creo que justo en esta reconfiguración familiar, pues sí implica una carga muy fuerte para los hijos o las hijas de los migrantes, porque pues como ya les comentaba, son las que pues a veces se quedan con la responsabilidad de la ausencia del papá. Y esto implica también que en muchas ocasiones los chicos no saben cómo canalizar esas emociones de separación y pues fácilmente caen en situaciones de drogas o de alcoholismo y es la forma en que ellos creen que pues llenarán el vacío o esta ausencia de papá o de mamá. Entonces yo creo que sí afecta muchísimo esta separación. También, por ejemplo, hay padres que ya estando muchos años allá, le llaman a su mamá de un día para otro y les mencionan que pues ya no van a regresar porque tienen otra familia allá. Y estas emociones, pues claro que también les afecta a los peques, ¿no? En muchas ocasiones, cuando ya son jovencitos, pues yo creo que buscan la manera de entender la situación, pero al final de cuentas les afecta. También tuve otra experiencia de una mamá que comentaba que su hijo se enteró que su papá pues ya tenía otra familia y pues al año él se quiso ir a buscar a su papá y cuando llega allá, resulta que no, el papá no se había juntado hace un año, sino que ya tenía años bueno, tenía otra familia y ya tenía hermanos casi de la misma edad que él. Entonces, fue un impacto muy fuerte y pues al final de cuentas decidieron como ya formalizar la separación. El hijo se fue para allá, se quedó allá, en la actualidad no ha regresado. Entonces, ya la mamá mencionaba pues ya el papá no me manda dinero, ya me dijo que ya mi hijo me va a mandar, pues ya anda por allá también. Y sin embargo, yo no lo molesto porque pues tengo otras hijas de mi esposo, pero pues ya no me manda dinero. Entonces, yo creo que sí, pues el peso que cargan los peques al grado de pues que uno de los hijos decida ir a buscarlo, pues sí, es un impacto muy fuerte. También comentaba otra madre que por ejemplo, sufría muchísima violencia con su pareja cuando él estaba acá. Cuando él decide irse a Estados Unidos, la dejó con dos chicas, dos niñas, una de casi recién nacidita y otra como de 6 o 7 años. Entonces dice, pues la niña mayor tiene una experiencia muy dolorosa frente a la relación con su papá porque pues ella vio cómo me trataba su padre. Entonces ella siempre ha dicho, prefiero que mi papá nunca regrese de Estados Unidos porque yo no quiero que te vuelva a golpear, que vuelva a ver cómo te maltrataba. Y la niña está ansiosa de que el papá regrese porque lo quiere conocer. Entonces, pues claro que la experiencia que les tocó vivir a ambas, pues una porque vivió lo peor y la otra porque pues le encantaría vivir momentos con su papá. Entonces, hace poquito ya la chica mayor pues ya se casó. Entonces, sin embargo, el papá hasta la actualidad, perdón, no ha regresado. La chica menor ya va a salir de la secundaria. Entonces ya son muchos años que él ha estado por allá. Y ya el comentario que menciona la mamá, pues dice, yo la verdad estoy a gusto así. Entonces, yo prefiero que me esté mandando dinero a que regrese y que me empiece a golpear, que me empiece a gritar, y estamos bien así. Entonces, yo creo que más bien aquí la afección va a ser directamente para la niña pequeña, pues que hasta el momento no ha podido tener un buen contacto con su papá, una buena relación de padre e hija. Entonces, solamente lo conoce por teléfono y nada más. Y pues sí, yo creo que también esta contextualización, pues sí, sí es muy importante para poder comprender pues esta situación que les toca vivir a cada una de las familias.
Oye, aprovechando, Perla, que tienes la voz, y antes de darle la palabra a Disara y después a Letia, en la presentación no, se fijaron todos que se dijo en el perfil de Perla que es directora de la Escuela de Música Dariata Jimpane, ¿verdad? Y yo he escuchado Así es. varias veces, como unas 3 o 4 veces, a la banda de música de niños que está formada allí en la escuela. Y mi pregunta es, ¿tiene que ver la formación de esta escuela de música y de la banda de niños con todas estas cuestiones de las que estás hablando en Cheranástico? Exactamente, de hecho, uno de nuestros objetivos pues fue fomentar nuevamente o fortalecer los valores que se han estado perdiendo aquí en la comunidad, pero específicamente les dimos en su primer momento acompañamiento a los hijos de migrantes porque me vinieron a buscar muchísimas veces mamás que decían es que el niño no se puede adaptar, no puede convivir. Entonces, yo creo que este espacio fue algo muy bonito para cada uno de estos. De hecho, ahorita uno de los chicos que aprendió el clarinete se regresó a Estados Unidos y pues ahí entró a una escuela de música. Entonces, se sintió como comprendido, como atendido. El día que él regresó a Estados Unidos, se llevó el instrumento de aquí de México y sus papás les decían, no, pues allá vas a comprar uno bonito, allá uno de marca y el niño dijo, no, yo quiero mi instrumento y me lo voy a llevar. Se lo llevó, lamentablemente pues le tocó regresarse solo, sus papás ya no pudieron porque son indocumentados. Entonces, en este espacio, en Tarea Timbane, sí les hemos abierto como el espacio para que pues ellas y ellos se puedan reintegrar. Estos pequeños de verdad necesitan unos brazos abiertos para cuando ellos regresen, retornen y que se les diga, o sea, aquí hay un espacio seguro en donde ustedes puedan, pues, mencionar cómo se sienten, qué les hace falta, porque hasta para la comida les es muy difícil, readaptarse. Hay muchos niños que regresan bien, como nutriditos y todo esto, pero con el tiempo empiezan a bajar de peso, dejan de comer, unos porque pues les cae mal la comida, les cuesta mucho tiempo readaptarse, pues, tanto para la comida y las condiciones, pues, por ejemplo, hasta para el baño, la regadera, pues aquí yo creo que hay muchos que todavía, les toca como ¿cómo se dice? A jicarazos o a botazos, y entonces todas estas situaciones, pues claro que son muy diferentes a lo que ellos, se acostumbran allá. Y ese espacio de Tarea Timbangue, pues fue o ha sido y está siendo todavía un espacio abierto especialmente para estos niños que han retornado de Estados Unidos. Y pues aún contamos con muchos niños que vienen y se integran. He implementado hora de lectura ahí en las actividades. Y se sorprendían muchos niños porque yo les conseguí unos cuentos en inglés, entonces, a la hora de la lectura, yo les entregaba a todos un librito y para los peques que venían de Estados Unidos les entregaba un cuento en inglés y decían, maestra, pero ¿cómo? ¿De dónde lo sacaste? Y como que se sentían incluidos, como pues también aceptados en este espacio y gracias a eso pues seguimos trabajando y pues sí, muchísimas gracias, doctor, por mencionarlo. No, pues al contrario, Perla, gracias a ustedes por ese trabajo tan, pues tan, que puede ser tan pequeño, eso en un pueblo metido en la sierra, pero que hace pues una gran labor. Muchas felicidades y muchas gracias. Y esa gran labor, Gracias. Alisara, no está respaldada realmente por el Estado, como si los derechos de la niñez se aplicaran solamente a los que viven en Guadalajara, en la Ciudad de México o en Morelia. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esta pregunta que les hacíamos? Sí, realmente es una cuestión bien interesante, como, pues, como ya lo sabemos, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Y en la teoría se ve padrísimo el principio del interés superior del menor, ponderar los derechos del niño por encima de,
pero realmente en la práctica es en donde vemos que hay fallas, porque al final de cuentas, quienes aplican toda esta ley siguen siendo personas y las personas seguimos siendo imperfectas una y otra vez. Entonces, el legislador puede como considerarlo eh, como muy bien en la ley y se puede ver súper bonito en la ley, pero en la práctica es en donde esto completamente falla y falla en el aspecto de la migración, falla en el aspecto del abandono, falla en el aspecto de la orfandad, falla en el aspecto de la alienación parental y también ahorita platicaríamos sobre eso. Pero regresando un poquito a esta pregunta de esta reorganización forzada de estos roles familiares. Algo también sumamente importante que considero yo es la parte del desarrollo del menor y su derecho a un desarrollo pleno. Y esta parte vaya la redundancia, pero se desarrolla completamente en la infancia y en la adolescencia. Es por esto que también hablamos de unos de derechos primordiales. Cuando nosotros somos adultos, ya tenemos todo este desarrollo cumplido, pero todas nuestras conexiones neuronales, todas estas, nuestras conexiones afectivas, nuestras conexiones de relación, realmente se desarrollan durante nuestra infancia y durante nuestra adolescencia y al mismo tiempo se necesita estabilidad para construir esta identidad. También hay un derecho denominado el libre desarrollo de la personalidad. Y el libre desarrollo de la personalidad es simplemente que el Estado te provee de todas las facultades necesarias para que tú puedas desarrollarte plenamente. Y esto de nuevo inicia dentro de la infancia. Y esta parte de la migración rompe por completo esta estabilidad que ya venía manejando el niño, rompe esta continuidad. ¿Y qué es lo que sucede? Que podemos tener niños con una baja autoestima, podemos tener niños también con heridas de abandono, como ya lo hemos comentado, pero también podemos tener una confusión en las figuras de autoridad, aunado a esto que comentábamos, en la que los niños empiezan a tomar roles de un adulto que no les corresponde y entonces es este shock también contextual en el que el niño ya no sabe cómo, ya no sabe portarse como niño porque desde niño aprendió a comportarse como adulto. Y después, yo creo que le podemos agregar una capa de complejidad extra si además estamos considerando el regreso de ese padre que por un tiempo estuvo ausente, al menos de forma presencial. Eh, el niño creció ya con cierta estructura lejos de esta figura paterna y ahora es otra vez el niño esta situación y por supuesto que puede haber llamadas, puede haber esta cuestión de las remesas y esto al mismo tiempo no puede sustituir el contacto afectivo directo. Y algo que también quisiera agregar con esto es justo el tema de la alienación parental. ¿Y qué es la alienación parental? Es esta figura en el que existe un conjunto de conductas en las que uno de los progenitores manipula a los menores para generar un rechazo o sentimientos de odio o un temor que pueden ser injustificados hacia el otro progenitor. Ahora, esto independientemente del tema que se comentaba antes, que también es muy común, que puede ser que uno de los progenitores ya haga una nueva vida, ya tenga una nueva familia. Sin embargo, este tipo de situaciones presentes o no presentes afectan también el desarrollo psicosocial del menor. Esta parte en donde mamá dice como de, oye, tu papá es malo, tu papá nos abandonó, tu papá no te quiere, tu papá te dejó, tu papá ya está allá con otra familia, ¿no? Y entonces empezamos también
esta parte en donde el niño ya desvirtúa la imagen que tiene de su papá. Y ojo, ¿por qué digo que esta situación puede ser presente o no presente? Porque puede suceder que lo que mamá está diciendo es cierto, sin embargo, el niño todavía no tiene el desarrollo mental, el desarrollo estructural para entender realmente lo que está pasando, y entonces el niño crece con una imagen no de papá malo, sino de figura paterna mala. Y esto también genera otros problemas psicosociales. Y también esta parte que se comentaba, ¿no? De las familias transnacionales, que ahora es la parte también cultural del idioma, no solo hablar el español, sino también hablar la parte del inglés. Algo que me gustaría también enfatizar con el enfoque del interés superior del menor es que este principio implica que cualquier reconfiguración familiar que pueda suscitarse, porque las reconfiguraciones familiares son un hecho y las reconfiguraciones familiares suceden y la migración es un hecho y eso no es algo que va a parar, pero sí se puede hacer de una manera que sea menos perjudicial para el menor, menos perjudicial. Y es una forma que podría ponderar el principio del interés superior del menor. Porque cuando hay una reconfiguración familiar, cuando existe un contexto de migración, una de las prioridades debe ser mantener vínculos significativos y eso utilizando cualquiera de las herramientas posibles, pero mantener un vínculo significativo es primordial para el desarrollo del menor. Otra situación es que antes lo comentaban, sucede en muchos casos una separación abrupta de la familia o un rompimiento abrupto. De un día para otro ya me tengo que ir, de un día para otro ya no te voy a ver, de un día para otro ya no estoy aquí. Y hay formas en donde se podrían evitar estos cambios abruptos para acompañar al niño emocionalmente, porque también es una de las cuestiones que más perjudica al niño, este cambio abrupto y que no exista un acompañamiento emocional, que alguien se siente con el niño para saber el niño qué está pensando y también para explicarle al niño en un lenguaje que él pueda comprender, no en un lenguaje de adultos, sino en un lenguaje que él entienda y que el niño no sienta un abandono por parte de uno de los progenitores. Ahora, otra situación que es sumamente importante y un poquito debatible, y lo digo por lo siguiente, pero otra de las cuestiones es priorizar la estabilidad del niño sobre las decisiones económicas. ¿Y por qué considero que esto es un poco debatible? Porque al mismo tiempo vivimos en un mundo que se rige por la situación económica. Vivimos en un mundo en el que necesitamos tener dinero para comer, en el que necesitamos tener dinero para la educación, necesitamos tener dinero para las necesidades básicas. Y entonces, al mismo tiempo, cuando surge esta migración desde un enfoque correcto y desde una decisión correcta de quiero darle una mejor vida a mi familia, entonces, se pondera una decisión económica aparentemente sobre los derechos del niño, pero en realidad al mismo tiempo se le está dando una mejor calidad de vida al niño. Entonces es un poco debatible porque por un lado no se podría decir que no estamos priorizando esta estabilidad del niño, pero por el otro lado estamos priorizando su estabilidad económica, que al mismo tiempo también es parte de su derecho. Entonces empieza aquí también un conflicto de derechos en los cuales ambos derechos son parte de los derechos del menor, y creo que aquí una de las situaciones es a veces cuál es el mejor derecho, ¿no? O a veces qué vamos a priorizar o qué derecho del niño vamos a priorizar. Y vivimos en un mundo tan imperfecto y vivimos en un mundo en el que el Estado mismo no garantiza las leyes, el Estado mismo no garantiza los derechos fundamentales, y entonces les toca a las familias entrar en este rompimiento. Pero simplemente quisiera resumir que
esta reorganización familiar debería ser emocionalmente sostenible para el niño y no solo emocionalmente sostenible para el adulto. Con esto acabo mi participación. Muchas gracias, Adisara. Bueno, has puesto un montón de temas en la mesa, muchos de los cuales, bueno, la verdad es que ni se me habían ocurrido. Eh, pero bueno, sobre este dilema del que hablas es un dilema clásico en las familias, ¿no? Nos vamos, pero lo dejamos. O nos quedamos, pero no le damos lo que necesita para desarrollarse bien. Ese es un dilema clásico y yo me lo he encontrado, que los padres me lo han comentado muchas veces cuando hago entrevistas, cuando he hecho entrevistas con familias de migrantes, de lo cual Aletia tiene una enorme experiencia, ha trabajado décadas ya con niños, niñas en Michoacán, en contextos migrantes, y seguramente tiene una respuesta pues más muy clara acerca de cómo procesan estos hijos, hijas de migrantes, esta reorganización de la familia, esta reconfiguración de los roles en la familia y cómo procesan ese sentido de seguridad o inseguridad emocional, y además cómo procesan también sus referencias de sentido, sus referencias de pertenencia. Aletia, tienes la palabra. Muchas gracias, doctor Gustavo, y muchas gracias también a mis compañeras por todo lo que dijeron anteriormente. Estoy apuntando también muchas cosas. Me quedé con una idea de las reflexiones primeras con las que quisiera empezar ahorita, porque no hablamos de migración, sino hablamos de migraciones. Y entonces también en esta diversidad de migraciones de las que ahorita planteaba tanto Perla como Adisara, pues en efecto está la migración de ida, de vuelta, de retorno. Y en el caso de la comunidad purépecha también están los jornaleros agrícolas, ¿no? De la Cañada de los 11 pueblos. Y entonces pensaba con todo lo que estábamos planteando, todos los aquí presentes, cómo hay un cruce entre migración y toda la violencia estructural que nos rodea. Entonces, ahorita en efecto, pues estamos poniendo el énfasis en la infancia. Y entonces, particularmente aquí, pues me parece que no podemos dejar de obviar, no podemos obviar más bien la mirada adultocéntrica que se tiene a nivel social, político, familiar, comunitario, de todo, ¿no? O sea, de todo. Incluso la idea, hace un momento comentaba Adisara, ¿no? Decía, bueno, no solo tiene que ser sostenible para el adulto, sin embargo, sabemos que ni siquiera es sostenible emocionalmente muchas veces para los adultos migrantes. Entonces, creo que no podemos obviar tampoco estos elementos estructurales que van, o sea, que están atravesadísimos cuando hablamos de migración infantil, ¿no? Cuando hablamos de migración y niñez, de las múltiples formas en las que se cruzan. Entonces hablamos de inequidades económicas, de género. Hace ratito también usted, doctor, planteaba las jerarquías en las familias que también van a favorecer formas adultocéntricas de relación dentro de, pues sí, de las familias, de las instituciones en donde hay infancias. Y en ese sentido, pues, cómo el adultocentrismo va a permear, ¿no? Todas las relaciones alrededor de las infancias. Incluso como en estos fenómenos pareciera pues que también se pone en tensión la misma idea de infancia, porque por un lado se infantiliza a la infancia, en donde es, ¿qué va a saber? No va a entender, ¿para qué le explico? Pero por otro lado se adultiza a la infancia, ¿no? Justo hablaban de todas las tareas que muchas veces de cuidado o de trabajo se le van a imponer desde el ámbito comunitario, desde el ámbito familiar o incluso desde el ámbito también desde sus derechos, ¿no? Como decir, no, pues es tu responsabilidad tales cosas. Entonces, creo que asumiendo como toda esta diversidad de inequidades en las que tenemos en medio a la niñez y que pues los que estudiamos a la niñez sabemos que hablamos de niñeces y migraciones. Creo que también es importante
Pues, por un lado, pues todo lo que han mencionado las compañeras sobre el impacto que tienen estas rupturas abruptas, tanto a nivel emocional como social, la comunicación intermitente, pero eso, insisto, o sea, creo que también lo fuerte de todo esto es que no son cosas que emergen por la migración, sino son formas de relación que anteceden a la migración y que se fortalecen también a partir de estas movilidades familiares, en donde la comunicación, las prácticas de comunicación, incluso pensaba en la violencia de género, ¿no? Esta mujer que hace un ratito nos contaba de, la verdad es que prefiero que no regrese porque estando sin él puedo estar tranquila, ¿no? O también las investigaciones relacionadas al manejo de lo económico, donde prefiero ser yo la que maneje el negocio aquí porque así puedo distribuirlo a la familia. Y también, pues, las familias que vemos que, pues, son monoparentales, en donde la mujer es la que se encarga del cuidado y del sostén de la familia, ¿no? Hay un compañero acá en la facultad, el doctor Mario Orozco, que es psicoanalista y en algún momento usaba la palabra retornado para decir es que no solo habla del retorno, sino del tornado que ocasiona a nivel social, a nivel institucional, porque pareciera que de pronto nadie sabe cómo atender, cómo acompañar, cómo recibir, ¿no? Y yo creo que con esta pregunta que ahorita me invitó al diálogo, pues hay que también poner sobre la mesa las múltiples crisis que viven las familias y las instituciones para hablar de la inclusión, no solo la incorporación, pensando en las instituciones, ¿no? Como la escuela, que ha sido todo un tema de preguntarnos cómo asegurar la trayectoria escolar de infancias migrantes, no solo en niños que retornan de Estados Unidos, sino en niños jornaleros agrícolas en un estado donde, por ejemplo, pues PRONIM ya no tiene recursos, no hay escuelas para niños jornaleros y el PROVEM pues sigue sosteniéndose con un equipo chiquito y con muy pocas actividades justo por la reducción de recursos. Y entonces sigue habiendo escuelas en donde recuerdo mucho el discurso de un niño que quizá ya se los he contado en otros espacios, que decía el niño es que en Estados Unidos todos éramos distintos y nos trataban igual. Y aquí en mi pueblo todos somos iguales y nos tratan diferente. Entonces, aunque ese niño de un pueblito del lago decía, pues aquí todos nos parecemos, pero soy el güerito porque hablo inglés, ¿no? Porque aunque sé taquear, me acuerdo que eso decía, sé taquear, pero no me gustan las tortillas de maíz, yo sé usarlas de harina. Y la abuelita me contaba, pues sí, pero no tiene identidad porque pues no sabe hablar purépecha, ¿no? Entonces, como estas ideas también sobre la misma identidad, pues ponen en crisis pues, ¿qué hacemos, no? Como en esta idea de lo transnacional de, sí, sí son de aquí, pero ya no tanto. Y ahí pues nos vemos las instituciones en crisis y en pensar formas concretas de acompañar, de recibir, de escuchar. Y pues también me atrevo así como a pensar desde la psicología de acompañar procesos emocionales, no solo para los migrantes, por supuesto, sino para las familias e instituciones que aquí estamos y que trabajamos para pensar en cómo recibir, cómo mejorar el espacio, justo con lo que decía la maestra Perla hace un momento, ¿no? Algo tan aparentemente sencillo como un libro de inglés. Luego a las escuelas de educación básica les genera ruido. Así yo, ¿por qué voy a darles algo en inglés, ¿no? En una escuela recuerdo que un niño pidió que se le tradujera el himno nacional al inglés porque quería saber qué estaba cantando. Y eso para varios profesores era impensable traducir el himno nacional al inglés porque decían es que eso es antinacionalista, ¿no? Entonces, pues justo yo creo que esta postura de lo transnacional, también de la intervención transnacional, ¿no? De cómo como... en mi caso, ¿no? Como psicóloga, tengo que tener una mirada desde lo transnacional para poder acompañar y escuchar las experiencias y los procesos familiares, sociales, comunitarios de quienes uno tiene la posibilidad de acompañar y conocer.
Entonces, bueno, creo que con eso respondería esta pregunta que me pone enfrente. Sí, sí, muchas gracias, Aletia. Me gustaron dos cosas, bueno, todo, pero dos cosas me quedo con ellas. Lo del tornado que vuelve a las comunidades a revolucionar, a echar por tierra incluso muchas concepciones, muchos mitos que se tienen sobre la migración y los migrantes, y también la idea de que la migración no es un factotum. La inmigración es una variable más entre muchas variables que inciden en las comunidades. Bueno, aquí tengo a dos ex estudiantes, Rosario, Roberto, saben que esto es algo que siempre estoy recalcando con ellos en los cursos. La migración no es la variable que explica todo el cambio social en las comunidades. Puede ser una variable muy importante, pero nunca es la única variable, ¿no? Como digo, no es un factotum, y que lo hayas puesto sobre la mesa me gustó mucho, porque pues las migraciones lo que puede hacer eh, es potenciar situaciones que ya estaban dadas con anterioridad, ¿no? Relaciones de poder que ya están ancladas en la sociedad, en las comunidades, en las relaciones sociales, en las relaciones de pareja, y, y en todo caso la migración pues potencia esto. Por ejemplo, el divorcio, la separación conyugal. Si, si la relación estaba mal antes de que emigrara, con migrar, con separarse físicamente, geográficamente, no se va a resolver. Al contrario, puede, puede, puede terminar, pero no fue la migración la causa de esa separación, ¿no? Fue como digamos, el instrumento que usó la pareja pues para terminar de separarse. Entonces, pues muchas gracias, Aletia, por poner sobre la mesa esto, y pues muchas gracias a los tres por, por sus experiencias, por su perspectiva, que a mí, yo también tengo apuntadas ya como dos libretitos, dos paginitas de la libreta con cosas que me llamó la atención, y que digo, esto puede ser un proyecto de investigación a futuro. Muchas gracias. Continúa, Roberto, por favor. Muy bien. Quisiera iniciar de cómo la migración purépecha o las migraciones de los purépechas, pues el sentir de los niños está presente, ¿no? En la música. Y mejor que yo, quizá Perla lo sabe, canciones que narran, ¿no? De cómo en purépecha los hijos o las hijas pues están esperando el retorno de los padres. Y en las pirecuas se siente esa nostalgia de cómo anhelan que regresen, de cómo anhelan que aunque no traigan un dólar, al menos estén con ellos. Y la verdad, eso cala, ¿no? Eso llega hasta el alma, al corazón del impacto, ¿no? Psicosocial o emocional que causa la ausencia. Bueno, para inducirles al tercer bloque que hemos denominado garantía de derechos y el interés superior de la niñez en la movilidad, lo que buscamos es cómo en el marco jurídico actual obliga a las autoridades de todos los niveles a garantizar servicios integrales a los menores en contextos de movilidad, priorizando su bienestar físico y psicológico. En el ámbito comunitario, esto implica que cualquier decisión debe proteger el derecho de los niños a ser escuchados y protegidos. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se garantiza el interés superior de la niñez en las comunidades cuando los padres migran? ¿Y de qué manera la identidad cultural influye en los mecanismos de protección de sus derechos? Si les parece, ahora iniciamos con Adisara y luego con Aletia y finalmente con Perla. ¿Les parece? Adelante, Adisara. Gracias. Hablar del interés superior del menor siempre, siempre va a ser un tema complejo, y se le agrega un nivel un poquito más alto de complejidad cuando estamos hablando de comunidades indígenas. Si de por sí es difícil garantizar este derecho, si de por sí en un contexto ideal es complicado garantizar
este derecho, porque ya lo comentábamos, ¿no? Siempre tiene que ver el contexto, tiene que ver el trato con las familias, tiene que ver la disposición de ambos padres o el entorno familiar, etcétera. Pero aquí estamos hablando también de un contexto cultural que a veces y normalmente en estos casos es ignorado o es pasado por alto. Sobre todas las cosas, de nuevo, este principio de interés es priorizar el bienestar integral del niño. Y ya comentábamos antes algunas formas de hacerlo o hacer este cambio, hacer esta transición, esta migración de una forma que afecte lo menos posible al menor, ¿cierto? Y de nuevo, podría ser manteniendo estos vínculos significativos, evitando este cambio abrupto, continuando con un acompañamiento emocional, priorizando la estabilidad del niño sobre todas las cosas. Pero también algo muy importante que que acaba de mencionar es la parte de escuchar, algo tan sencillo que nos cuesta tanto trabajo, escuchar lo que el pequeño está sintiendo, escuchar sus experiencias y validar lo que está sucediendo, validar desde la perspectiva en la que el niño lo vive y considerarlo. En esta parte también, la parte cultural es central en este tema que estamos hablando de comunidades indígenas, porque ya necesitamos meter un enfoque intercultural y entonces esta protección ya no puede ser eh, pues desde un lado o homogénea, sino que debe reconocer prácticas comunitarias y redes de cuidado. Y aquí yo no conozco mucho de los usos y costumbres que se pudieran llegar a tener en una comunidad indígena, pero algo que sí podemos vincular con el principio del interés superior del menor es el artículo 2 de la Constitución, que nos dice y reconoce que México tiene una composición pluricultural que se origina principalmente en los pueblos indígenas y entonces reconoce toda esta parte histórica de todas las sociedades que siguen establecidas en el territorio nacional y seguirán establecidas, ¿no? No es, y con esto también es entender, por ejemplo, que el idioma general ahorita se conoce como el español, pero existen diferentes dialectos, existen todavía diferentes lenguas que siguen existiendo y seguirán existiendo en México. Y es la parte de usar las leyes a nuestro favor, pero también reconociendo que la misma Constitución nos dice que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. ¿Esto qué significa? Que los pueblos indígenas tienen diferentes usos y costumbres y la ley reconoce sus derechos para la aplicación de estos usos y costumbres y además nos dice que esto se tiene que tomar en cuenta estos principios generales. Y al hacer este reconocimiento de pueblos y comunidades, quiere decir muchas cosas, ¿no? Primero que nada, que las comunidades indígenas pueden decidir conforme a sus sistemas normativos, claro que siempre y cuando no vayan en contra de la Constitución. O también nos dice que se pueden aplicar y desarrollar estos sistemas normativos en la solución de conflictos internos o que pueden elegir sus propios sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entender que en el contexto del niño no es el mismo contexto que yo estoy viviendo o no es el mismo contexto en el que estamos viviendo nosotros, también es sumamente importante y por ahí hay un concepto que se llama el pluralismo jurídico y que es especialmente importante en contextos indígenas. ¿Y qué es este pluralismo jurídico? Es simplemente reconocer la existencia de dos o más sistemas normativos y eso es sumamente interesante y es prioritario cuando estamos hablando de
contextos purépechas, de contextos indígenas. Y esto es importante porque cuando nosotros estamos reconociendo este pluralismo jurídico, también entendemos que hay servicios culturales pertinentes que se pueden necesitar en diferentes territorios nacionales que no necesariamente tienen que ser genéricos. También estamos hablando de la participación comunitaria en las decisiones. Ya no podemos imponer simplemente legislaciones a diestra y siniestra, sino que tenemos que entender el contexto de la comunidad a donde vamos a aplicar esa ley o esa política pública. Y otra de las cuestiones que es sumamente importante es la protección contra una discriminación estructural. Y cuando hablamos de esta parte de discriminación estructural, también nos referimos a que, de nuevo, no todo tiene que ser igualitario, no tiene que ser parejo para todos, porque el contexto no es parejo para todos. Entonces, también es este reconocimiento a, a este pluralismo de leyes. Creo que también entender que el interés superior del menor, y esta es una de las razones de por qué es tan complicado aplicarlo, eh, pero la razón más importante es que no es algo abstracto, no es algo que podemos aplicar a las generalidades, sino que se debe adaptar al contexto del niño, al contexto cultural y comunitario. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy práctico. En general, estadísticamente se conoce que cuando hay una separación o cuando hay un divorcio, estadísticamente quien es más probable que se quede con el menor es la mamá. Pero, ¿qué pasa si existe un maltrato de parte de la mamá al niño? O, ¿qué pasa si la mamá no está en las condiciones mentales o económicas para sostener a ese menor? Entonces, ¿qué sucede? ¿Seguiría siendo justo que el niño se quede con su madre o habría que considerar otras opciones? Ahora, en un contexto en el que estamos decidiendo tutela, estamos decidiendo patria potestad, lo ideal siempre es que el niño se quede con uno o idealmente con los dos progenitores, pero con uno o con otro. Pero ¿qué pasa si ninguno de los dos está realmente apto para cuidar al niño? Entonces ya no podemos aplicar en general lo que consideraríamos como principio del interés superior del menor. Tendríamos que aplicar el principio de una forma diferente a cómo se aplicaría en un contexto ideal. Y entonces tenemos que ver, ok, papá y mamá no son lo suficientemente responsables, papá cae en drogas, mamá no está, no eh, no es considerada mentalmente apta para cuidar a un menor, entonces tenemos que considerar qué otras opciones existen en el entorno para aplicarlo. Y esto mismo se aplica en un contexto en el que el niño ya ha pasado por esta reestructuración familiar y en el que se tiene que ponderar este principio de interés superior del menor, pero específico al caso que estamos viendo en este sentido. Y con esto termino mi respuesta a la pregunta. Muchas gracias, Adisara. Sin duda, tu manejo sobre esta cuestión de los derechos de los niños nos abre un panorama muy amplio de lo que se requiere hacer, ¿no? Y creo que has puesto en la mesa una cuestión que pues en la región purépecha está muy presente actualmente lo que es el pluralismo jurídico, ¿no? Que ha costado trabajo, como el caso de Cherán es muy sonado y representativo en relación a cómo ha dado paso, ¿no? A la aceptación de estos dos sistemas normativos. Sin embargo, aún está ausente la atención a los migrantes, a los niños, y esperemos que poco a poco se vaya trabajando y que se tome como base, ¿no? Esta cuestión legal desde la Carta Magna, como bien señalas, desde el artículo 2, y esperemos que poco a poco vayamos viendo frutos, ¿no? Muchas gracias. Ahora le cedo la palabra a la doctora Letia. Adelante. Muchas gracias, doctor Roberto.
Bueno, yo quisiera responder esta pregunta un poco a partir de la experiencia de trabajo con profesores y profesoras en algunas comunidades y sobre todo que hemos trabajado como en la difusión de los derechos de la infancia. Entonces, bueno, por un lado está el panorama que nos plantea Adisara, ¿no? Que tiene que ver con toda este elemento de lo formal, pues sí, de lo formal, de lo que está en las leyes. Cuando uno llega a las comunidades, además de pensar en el tema de cómo está escrito en las leyes, cómo se sustenta desde allá, hay que pensar en, digamos, cómo se manejan las leyes a ras de lona, ¿no? Como dicen en las luchas. Entonces, ahí particularmente lo que hemos trabajado con el cuerpo académico, con la red Corimi, con la misma Perlita que está aquí, pues es justamente cuestionar, poder poner en el centro la posibilidad de cuestionar las formas adultocéntricas en las que nos relacionamos con las infancias, ¿no? Como ejemplo. Porque ni las prácticas culturales son en sí mismas protectoras, tampoco digo que sean de riesgo, ni la familia en sí misma es protectora, ni la escuela misma es protectora, porque finalmente, como hace rato planteaba, pues finalmente son instituciones que estamos estructuradas desde una lógica, pues por un lado adultocéntrica, pero pues también creo que hay que decirlo, ¿no? Como desde la idea de lo patriarcal y desde la jerarquía. Entonces, cuando me preguntaba una vez en un taller una maestra de la Escuela de Niños Jornaleros Agrícolas, cerca de Jalisco, nos preguntaba en qué momento se debería de enseñar a los niños los derechos, ¿no? ¿En qué momento se debería de hablar de los derechos con los niños? Y nuestra respuesta tiene que ver con que a los niños no se les tendría que enseñar los derechos en un libro, ¿no? Sino que si yo como adulta profesora, yo como adulta mamá, puedo generar una relación con las infancias que esté basada en el diálogo, en el respeto, en la escucha, en donde se valide el punto de vista, ¿no? O sea, desde esta mirada crítica hacia las infancias, se habla, por un lado, del interés superior de la infancia, pero se habla también de cómo ese interés superior de la infancia los constituye como actores sociales, como actores políticos, como interlocutores válidos. Y entonces, por eso quería posicionar como esta idea de lo que uno se encuentra en campo, porque para poder hablar de eso, tenemos que cuestionar también el papel que jugamos las adulteces frente a las infancias. A veces en un taller voy a, por ejemplo, pintar un mural, pintar una tela o lo que sea con las infancias, y entonces a veces uno tiene la tendencia a incluso a decir, a ver, tres colores para acá, tres colores para acá, y entonces es interesante cuestionarnos la forma en la que disciplinamos, la forma en la que a qué altura incluso hablamos y escuchamos. Y creo que eso es fundamental para poder incorporar a las infancias a la posibilidad de transformar tanto las relaciones como los espacios, ¿no? En este sentido, el cuerpo académico en el que trabajo y varios espacios en donde hemos trabajado, seguimos sosteniendo que la escuela, ¿no? Así, la escuela sigue siendo un espacio que hay que fortalecer mucho y que puede ayudar mucho como un espacio de diálogo, no solo en donde se dé escucha a las infancias, sino desde donde se vincule con la comunidad, ¿no? Incluso el proyecto de la nueva escuela mexicana lo propone, ¿no? Con toda la propuesta de los proyectos. Sin embargo, pensar la escuela de cómo favorecer que las infancias puedan participar con algo, voy a poner un ejemplo, con algo tan sencillo como con el periódico mural. Que yo adulta no sea la que les diga, vamos a hacer el periódico mural de los derechos, sino de que quieren hacer un periódico mural. Entonces, a mí me parece que plantear justo cómo podemos poner en ejercicio el interés superior de la infancia desde las comunidades nos implica reconocer cómo las infancias se pueden incorporar a las prácticas culturales, ¿no? Pienso en la doctora Lulú Vargas del cuerpo académico, que desde la pedagogía intercultural, pues se incorpora desde la escuela a los niños a las prácticas de la comunidad, ¿no? Y en Arantepacua y en Capacuaro, los niños, como parte del tema de entrevista,
los niños fueron a entrevistar a sus abuelos y abuelas. Hicieron historia oral, recuperaron justo leyendas de la comunidad, historias de la comunidad. Luego hicieron el calendario de la cosecha, reconocían temas relacionados a la geografía, a las medidas, etcétera, pero al mismo tiempo la importancia de las semillas propias de la región, cómo se llevaba a cabo los procesos tanto de la siembra, de la cosecha, y cómo todo eso también tiene que ver con pues la cosmogonía, con el idioma. Entonces, creo yo que son formas en las que las prácticas comunitarias pueden constituirse como factores de protección. Porque o sea, porque la escuela, por otro lado, o sea, también debo decirlo, ¿no? Hemos visto también escuelas en donde se siguen reproduciendo estigmas sobre la migración y sobre otras cosas, por supuesto, ¿no? Entonces, creo que son de los elementos que también podemos ayudar a cuestionar. En la escuela no se puede favorecer los estigmas ni a las y los migrantes, ni a la violencia, ni a la apología de la violencia, ni a la pobreza, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creemos que son las formas en las que las adulteces vamos comenzando a preguntarnos de qué forma empezar a relacionarnos basados en derechos con nosotros mismos, porque de inicio muchas adulteces no reconocemos los derechos, y a partir de eso, cómo construimos las relaciones con las infancias. Hace un par de años trabajamos en un proyecto con este mismo cuerpo académico que les planteo, en donde hablábamos de la trampa que a veces, digo, como investigadores, a veces podemos caer en esa trampa, en donde favorecemos la participación infantil, pero no, el derecho a la participación implica el derecho a la información, fidedigna, científica, diversa, ¿no? Acorde al nivel de desarrollo de las infancias. Entonces, lo que tratamos de hacer fue pequeños libritos, pequeños folletos, porque chiquititos, donde explicábamos los temas que de ese proyecto, pues les planteábamos a las infancias para que participaran y a partir de eso poder hablar ahora sí de los temas, ¿no? Que estuvieran un poco informados. Por ejemplo, en ese momento a mí me tocó hacer uno sobre violencia estructural, explicado para infancias de 8 a 12 años, lo que fue un reto gigante, pero fue muy interesante que a partir de ese objeto, de ese producto, poder dialogar con las infancias ahora sí, ¿qué podríamos hacer frente a eso? Porque ya no estaban partiendo de la nada. Ahora sí podríamos pensar en un pequeño ejercicio que me parece que nos acercó a claro, el derecho a la participación implica que ese niño, esa niña sepa de lo que, porque saben, los niños migran, los niños sufren, los niños violentan también, pero los niños también tienen formas de enfrentarse y de adaptarse a las vulneraciones, que muchas veces esos riesgos, que no voy a invisibilizar, pueden fortalecerles en algunos sentidos. Insisto, no voy a invisibilizar porque, por supuesto, que también quienes estamos aquí, pues conocemos un montón de casos donde pues los riesgos ganan, ¿no? También los riesgos psicosociales ganan y no hay redes sociales que puedan acompañar. Entonces, bueno, es lo que quería comentar con respecto a esto. Gracias, doctor Roberto. Muchas gracias, doctora Aletia. Sin duda nos has ampliado bastante, ¿no? De lo complejo, lo que es conocer y llevar a la práctica los derechos y no es tan simple, ¿no? Hacerlos nomás o darlos a conocer a estas niñeces, sino como a veces, como bien señalaba también Adisara y Perla, pues se diseñan bien estos derechos, ¿no? Pero en la práctica no se refleja, no se lleva, ¿no? Como tal. Y cuando uno hace trabajo de campo, cuando uno vive de cerca con estas poblaciones vulnerables, pues te das cuenta, ¿no? De qué se debe llevar a la práctica. Que no basta con que les peguemos los derechos en el salón o que se los repitamos todos los días cuando eso no se ve en la práctica, ¿no? Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Perla. Adelante, Perla. Muchas gracias. Sí, justamente yo creo que algo importante para garantizar estos derechos para las niñas y niños, eh, pues particularmente en nuestras comunidades, principalmente es el acceso a la información.
porque si no conocemos, pues cómo vamos a solicitar nuestros derechos si no las conocemos. Y claro que en muchas ocasiones pasa esto que vienen y que justamente como lo comenta el doctor Roberto, pues les pegan los derechos ahí en un folletito o en una papeleta y nada más. Sin embargo, yo creo que sí es importante que estos sí sean como accesibles, justo como lo comentaba la doctora Letia, pues que también se contextualicen, ¿no? Estos derechos para que puedan ser como útiles y que esta forma de información pues permita que ahora sí los niños pues eh, protejan sus propios derechos, ¿no? Como bien sabemos, pues algunas de las principales formas de protección pues es derecho a la familia, derecho a la educación, derecho a la no violencia, a la no discriminación. Y igual les comparto otra experiencia que nos tocó vivenciar con un sobrinito que justo fue pues ya le tocó ingresar nuevamente a la primaria aquí en la comunidad y resulta que perdió su lápiz y entonces ya sale de la escuela, regresa a la casa y le empieza a decir a su mamá que estaba muy enojado y su mamá le dice, ¿por qué? Porque estaba buscando el estante de lápices y nunca lo encontré, mami. Y pues ya no pude escribir porque no encontré el estante de lápices. Este niño viene retornado de Estados Unidos. Entonces, cuando la mamá le pregunta, es que hijo, aquí no hay estante de lápices, porque su normalidad era que en Estados Unidos tienen espacios donde van a poder agarrar lápices infinitos, o sea, las que ellos quieran, borradores, puntos, lo que ellos ocupen, van y los toman, los utilizan y si quieren ese mismo día los pueden tirar. O sea, es un material que tienen acceso a estos niños, una condición en un espacio donde pues cuentan con un comedor, tienen baños especiales para los peques y pues cuando él viene acá, pues no encuentra nada de eso. Entonces, ahí mismo el niño se está dando cuenta que pues le falta pues garantizarse este derecho a la educación digna, en donde pues él pueda fortalecer su aprendizaje. Sin embargo, pues no lo puede como solicitar como de manera legal, porque a lo mejor no conoce que ahí sí se está violando uno de los derechos. Pero pues esto es algo común que vivimos acá en México. Entonces, yo creo que es importante que los peques conozcan que a lo mejor sí hay otras formas de condiciones para recibir educación en estos espacios, porque pues claro que es parte de uno de sus derechos primordiales. Y yo creo que si estos peques tuvieran este acceso a esta información, otra cosa sería, ¿no? Porque cada uno pues trataría de solicitar lo que le corresponde. Algo muy interesante que comenta la doctora Leti es, por ejemplo, pedirles un periódico mural. La mayoría de los profesores indican cómo hacer esta cosa y ahí también se está perdiendo su libertad de expresión, ¿no? Estos peques que vienen hablando solamente el inglés, la discriminación que sufren de tanto de profesores, como ya les comentaba al principio, como de sus propios compañeros, porque suele pasar en muchas ocasiones que cuando nosotras o nosotros de comunidades originarias no podemos pronunciar una palabra bien en español, pues se burlan de nosotros, se ríen, nos señalan. Para los niños que vienen de Estados Unidos, pues también obviamente que les cuesta mucho trabajo. Entonces, pues sí, es importante que todas estas cuestiones pues fueran tomadas en cuenta. Claro que se ven muy bonito plasmados en cualquier artículo, en cualquier folleto, en cualquier, no sé, eh, pues en las leyes, pero ya para la práctica pues es un poco más complicado. Y pues sí, sería necesario pues contextualizarlo para que pues esto realmente sí pudiera funcionar y de esa manera pues garantizar estos, ya mencionaban intereses superiores de los pequeños, ¿no? Y es lo que puedo comentarles hasta ahorita. Muy bien, pues para cerrar, yo nomás agregaría las tres excelentes participaciones que hace falta la traducción de estos derechos de la niñez en la lengua materna. Y no solo para el caso de los purépechas. Yo pienso que también se debe dar ese paso, ese salto, porque si uno le pregunta a un niño qué es discriminación, qué es machismo, no lo entienden en los términos occidentales.
a veces es necesario orientarlos con base en la lengua, ¿no? De la propia cultura y que es un reto, ¿no? Que se tiene que realizar próximamente porque si no estaríamos precisamente excluyendo, discriminando a esta población, ¿no? Eh, yo hasta aquí dejo este bloque y le cedo la palabra al doctor Gustavo. Muchas gracias, Roberto. Pues es el bloque ya final, porque ya nos alcanzó el tiempo. Yo quiero terminar simplemente diciendo que en algunos contextos la migración crea nuevos problemas, pero para mí, en general, no crea nuevos problemas la migración, sino que revela, profundiza desigualdades ya existentes, desigualdades de género, de clase, de etnia, de acceso a servicios, eh, y también que, por lo que las tres han dicho y lo han dicho muy bien, garantizar el interés superior del niño exige escucharlo en su contexto cultural, con prácticas reales de participación, como nos han señalado muy bien ustedes tres, nuestras tres panelistas, con, no solamente con folletos pegados en la pared acerca de sus derechos, ¿no? Sino con prácticas reales de participación, como digo. Por todo esto, pues agradecemos muy profundamente a nuestras tres panelistas por la generosidad de darnos su tiempo para estar en esta sesión, por, eh, por la tosudez de seguir trabajando con las niñeces en contextos tan complicados cultural, eh, política y socialmente. Entonces les agradecemos mucho por acompañarnos en este espacio, por acompañarnos con su reflexión sobre los niños, las niñeces y los procesos migratorios. Esperamos que este conversatorio haya brindado herramientas valiosas para comprender la complejidad de las vidas de los Zapicha desde una perspectiva de género y solidaridad. Y yo sé que se nos han quedado muchos temas todavía por resolver. Por ejemplo, nada más como ejemplo, eh, pasamos de las políticas públicas de lo que hablaba Adisara y de lo que se está convirtiendo en experta ella, a prácticas chiquitas pero tan significativas que crean una gran diferencia, como el caso de la escuela de música de Perla o los trabajos con las niñeces en las escuelas de las que nos habló Aletia. Todo esto son acciones, son eh, actividades, podría decir, concretas que necesitamos seguir reflexionando sobre ellas y cómo impactan a las niñeces en estos contextos migratorios. Y no se sorprendan si más adelante les llega una invitación nuevamente a ustedes tres para seguir conversando sobre estos temas. Entonces agradecemos mucho su participación y a todos esperamos que este conversatorio les haya dado herramientas para comprender esta complejidad tan grande que viven los niños en estos contextos migratorios y sobre todo, como lo mostraron nuestras tres panelistas, que se puede hacer también desde una perspectiva de género y de solidaridad. Los invitamos a que nos escriban al correo electrónico norparicuni@gmail y que se suscriban a nuestro canal de YouTube, en donde nos pueden encontrar como @norparicuni. Muchas gracias a las tres, Roberto. Ishish kamaluk shin ya shuchar wandonskoli con canik ambakis ka canik Dios miemonching otkupa checha miemonching en Gatsimbámica, Jorempiri Aletia, Jorempiri Perla, Jorempiri Adisara, Canicucha, Jolengulish, Canicucha, Hangashkash, Kamitish, Nani Tamakulish, Kucher Sapicha, Engashniraj Palikutin, y ni en Estados Unidos, que engash Shupacar, que engash no nirajkat, que engash Hungaskat, que engash Nirak Anjikulin, engastina en una caletia, ni Picuntan ambe, Repoyan be, Papas ambe, Kalantan, ni Yaminde, ni Tamakulikual. Tangansi cuero ka llaman ben ni tama con el cajo chishu
Arantepacua, Capacuaro, Cheranástico, Comachuen, Sevina, Imbos Guandonscuelic, Parijangash Canhalanch, Nanitama Kulisheki, Yamuchar Kurip, en Nirajkach Kineshish, Kainde Sapicha, Kanik Hindes, Mitin Halan, Nash Nitama Kulshin, Kana Sesikwech, Noshan Shalata Kulshin, Kana Hindesh, Eshkeshuchach, Henon Alita Kuchar Juramutichan, Eshkasheshe Kuchar Sapicha, Na Com Nitama Kulshin, Kana Wetashin Parishalota. Imboshik Shinyash Pimal, Eshkastimbamiek Matar Guandonscuelicual, Eshkastik Nien Kutsi, Ka Eshkastin Pamin Hawak, Kuchar. Ishalik tulishimbo correo electrónico karachin sin norp parikuni @gmail. Kashen hawakas sin huchar canal en alikul YouTube nor parikunin. Kamatar en alikul Facebook nor parikunin. Shanki shikshin alieka Dios mío munchik yamin duchana kasas ni tamakulikhe ini yatiru. Ai kuchite apale, kikini swag matar maputi, mugno masitu no puti mokunyar matar watsenya. Porkich kartu pidenaria, que acabo chansan pale, jurar puñar. Porque escarto pidenaria que acabo chansan pale